Asimismo, Eduardo, estamos monitoreando lo que respecta a la actividad económica y lo que estamos observando que en líneas generales se está moviendo de acuerdo a las perspectivas. Teníamos una perspectiva positiva para el 2024, considerando de que los sectores económicos más potentes en Paraguay tenían una dinámica esperada positiva para este año y efectivamente se está dando conforme a lo esperado, ¿sí? Si miramos por un lado todo lo que es el sector de la agricultura, como sabemos, estamos avanzando positivamente en lo que es la cosecha 2024. Eso ya se está reflejando en los primeros números del comercio exterior que ya tenemos disponibles puntualmente al mes de enero, donde vemos de que las exportaciones de soja puntualmente están mostrando números mucho más elevados a años anteriores. Así que eso es una noticia alentadora, sobre todo porque también derrama un efecto sobre otros sectores que están asociados, como por ejemplo la industria ligada a la soja y también todo el comercio ligado más a los insumos que utiliza el sector, que también va a recoger esa dinámica positiva de la soja de este año. Así que en términos de demanda externa, estamos viendo números alentadores impulsados por lo que es la soja, que es nuestro principal producto de exportación, y por el lado más de la demanda interna, también estamos viendo números positivos para lo que respecta al consumo puntualmente, que se espera sea uno de los sectores que impulse el crecimiento del año 2024. Esto en un contexto donde la inflación ha dejado un espacio justamente para la recuperación del salario real de las personas, que efectivamente se refleja en el consumo, y también por un sistema financiero que viene también bastante dinámico. Los números de los créditos de los primeros meses del 2024 notan de ese efecto positivo que puntualmente se ve mucho en lo que respecta al financiamiento del consumo. Así que se espera de que esta dinámica persista a lo largo del año. Patricia, en este arranque del año se están viendo los motores económicos que estaban previstos dentro de las proyecciones. ¿Hay algún tipo de cuestión en específico que esté dando algún tipo de sorpresa? ¿Cuáles son las lecturas hasta el momento? Bueno, en términos de innovación, estamos viendo una recuperación también del sector de la construcción, que el año pasado puntualmente había quedado un poco rezagado ya por las condiciones políticas. Estábamos con un ciclo político donde había cambio de gobierno y en general eso se ralentiza un poco, o sea, se ve en el ralentizamiento de las obras públicas. Eso se nota ya un efecto de reactivación en el 2024, y también en el sector privado se observan de que la construcción está retomando nuevamente la senda positiva, así que probablemente también eso se refleje en el crecimiento del año 2024. Desde el lado del sistema financiero estamos observando un mayor financiamiento a lo que es el sector de la construcción. Dentro de lo que es el sistema bancario puntualmente, el sector de la construcción todavía tiene una participación pequeña, pero creciente, que va muy en línea con los niveles de actividad que está mostrando el sector, tanto lo que es construcción de grandes obras como también construcción de viviendas, que también apuntala a todo ese sector y el sector asociado, que es el sector del comercio de insumos para la construcción puntualmente. Esto puede ser alentador en términos de lo que sería también el empleo, Patricia, teniendo en cuenta la cantidad de mano de obra que se emplea en el sector de la construcción y aprovechando un poquitito para hilar con los datos de empleo que están viendo con relación a los últimos indicadores que estuvo dando a conocer también el INE. Sí, asimismo, el sector de la construcción es uno de los más intensivos en mano de obra. De allí viene un poco el efecto económico que tiene en el global, en la macro, y es positivo que veamos esos niveles de actividad crecientes, ya que eso sabemos de que se refleja en el sector de la construcción. En términos de empleo, la dinámica está en línea con lo que muestra la actividad económica, un empleo que también viene creciendo y una tasa de desempleo que se mantiene en los mismos niveles, que son niveles relativamente bajos si miramos los últimos años. El sector del empleo había sido muy afectado por la pandemia, habíamos tenido mucha distorsión en lo que es el empleo puntualmente, y también un aumento de lo que es la informalidad, que probablemente sea uno de los problemas estructurales más grandes que tiene la economía paraguaya. Así que el gran desafío por el lado del empleo viene por ahí, no solamente con la creación del empleo, sino que con un empleo de calidad.
En líneas generales, Patricia, se van ratificando, sé que estamos todavía en una etapa incipiente del año 2024, pero se va ratificando de a poco ese escenario de un crecimiento un poco más homogéneo que en el año 2023, que ya habían previsto las propias autoridades y también las proyecciones que hacen ustedes. Sí, así mismo. Se espera que el 2024 el crecimiento sea más homogéneo entre los sectores económicos. Realmente el crecimiento que tuvimos en el 2023 fue alto y dejó niveles de producción bastante elevados para superar en el 2024, así que es un escenario mucho más desafiante para todos los sectores, considerando también la capacidad limitada que tiene el agro de incidir en el crecimiento económico. Ya estamos cercanos a nuestra frontera de producción con lo que respecta a la soja puntualmente. Así que en términos de diversificación también es un momento clave para la economía paraguaya para hacer un poco más sostenible ese crecimiento que se espera más para el mediano y largo plazo. Uno de de las necesidades que tiene la economía paraguaya un poco va por ahí en términos de diversificación de los sectores económicos. Patricia, mencionaste que la inflación está por el momento dando una suerte de respiro a lo que serían los bolsillos también, que es sumamente necesario luego de los últimos choques que tuvimos en 2021 y 2022. En líneas generales, ¿cómo estás viendo la inflación, por decirlo de alguna manera, que afecta más a las familias, los productos más sensibles, alimentos, combustibles? ¿Cómo estás viendo el desarrollo de esos indicadores puntualmente más allá de los números de inflación de la canasta total que mide el BCP? Sí, así mismo, nosotros habíamos atravesado, al igual que todos los países del mundo, por un shock inflacionario bastante potente que se vio concentrado en lo que son los bienes alimenticios y también lo que es la energía. Y eso hace de que el efecto sobre la población vulnerable sea superior. Sí, de hecho que la inflación afecta mucho más a la población vulnerable. Entonces es sumamente relevante poder controlar esta variable financiera. Lo que nosotros estamos observando es que la dinámica viene de acuerdo a lo esperado, la desaceleración de la inflación fue más rápida de la que se esperó puntualmente en Paraguay. Eso también dio lugar a que las autoridades monetarias puedan ajustar la política monetaria y puedan dar oxígeno también tanto a las empresas como también a las personas. Y lo que estamos observando para este año puntualmente es ya transcurridos los dos primeros años y con datos cerrados, es que la inflación viene en niveles bajos, viene creciendo, pero en niveles muy por debajo de lo que fue tanto el año 2023 como el año 2022. Y eso es una noticia alentadora porque vamos convergiendo hacia o manteniendo esa meta del 4%, que es lo que persigue hoy la autoridad monetaria. En términos de riesgos, existe todavía el riesgo derivado del escenario externo, puntualmente del conflicto geopolítico que se da en Medio Oriente y que tiene una incidencia relevante en la inflación de nuestro país, ya que somos tomadores de precio de lo que son combustibles puntualmente, que había sido uno de los factores que habían impulsado la inflación a nivel local. Así que en términos de riesgo es importante monitorear lo que sucede respecto al escenario externo y cómo eso repercute en la inflación local, mientras que a nivel interno hay que ir monitoreando cómo viene la evolución de la demanda interna. Hablábamos del consumo, que iba a ser uno de los motores de crecimiento en el año 2024, y eso trae indefectiblemente también una presión alcista sobre los precios. Así que esas variables hay que ir monitoreando respecto a la inflación del año 2024. El pronunciamiento del Banco Central acerca de la evolución es favorable, viene desacelerando igualmente la tasa, ya probablemente hasta llegar a niveles neutrales y probablemente ahí quede la tasa de política monetaria. Pati, en este escenario de menor inflación, menores tasas de interés, crecimiento económico y las proyecciones positivas para el consumo, puntualmente, ¿cuáles son las expectativas sobre el crecimiento del consumo para este año que ya estás mencionando que es uno de los principales motores apuntados para la economía en 2024? Asimismo, bueno, la perspectiva de crecimiento para lo que es el consumo puntualmente estaría más o menos en torno a lo que creció el año pasado, o sea, entre 4 y 5% para el año 2024. Este es un número bastante alentador para el crecimiento global de la economía paraguaya, ya que como decíamos, otros sectores probablemente desaceleren el crecimiento, como es el caso del sector agropecuario y toda su cadena de valor, y esto un poco va a compensar este menor crecimiento observado en otros sectores para
que finalmente la economía muestre un crecimiento también en torno al 4%, que es lo que se espera para el año 2024. El impulso viene de ese lado y en ausencia de shocks que puedan llegar a afectar la dinámica, tanto desde el lado externo como del lado interno, esperamos que esa sea la evolución para este año. Con relación a las tasas de interés, Pati, ¿qué estás viendo? ¿Hay todavía expectativa de que el Banco Central siga bajando los niveles referenciales de la tasa de política monetaria? ¿Hasta qué punto te parece que podemos llegar? Ya estamos más o menos en términos neutrales. La gran expectativa era justamente esa, ¿verdad? ¿Hasta qué punto te parece que podría llegar este camino de recortes del BCP? Sí, así mismo. Hay que ir monitoreando cómo va evolucionando la actividad y de esa forma tratar de dilucidar un poco cuál va a ser la posición del Banco Central en torno a si va a mantener una política monetaria neutral o va más hacia algo expansivo o algo contractivo. Eso va a depender de un conjunto de cosas, entre ellos la evolución de los sectores económicos y la evolución de la inflación. Por eso es muy importante hacer ese análisis coyuntural mes a mes que nos permita un poco también entender cuál va a ser la postura. Hasta el momento lo que se espera es de que el Banco Central reduzca la tasa de referencia por lo menos hasta niveles de 5,5. Estaríamos esperando todavía algunas bajas más respecto del nivel actual que está en 6,25. Y un poco también, como te decía, tratar de mirar ese nivel neutral y cuál va a ser la postura del Banco Central dependiendo mucho de las condiciones económicas. Pero hoy la expectativa del mercado es que la tasa finalice más o menos en niveles del 5,5 en el 2024. Y esto podría seguir empujando a las tasas de interés, ¿te parece, Patti, teniendo en cuenta de que este efecto de tasa de política monetaria ya se estuvo notando dentro de las tasas según los datos que da a conocer el Banco Central del Paraguay? Pero hay todavía espacio para que esto siga influyendo. ¿Te parece que de a poco ya estamos alcanzando los niveles máximos de incidencia de la tasa de política monetaria sobre las tasas de mercado? No, las expectativas de reducción de tasas tienen una incidencia directa en lo que es el sistema financiero, es la tasa de referencia que hoy tienen tanto los bancos como financieras para poner un número a lo que son las tasas de interés del mercado. Así que en la medida en que la expectativa sea todavía reducir la tasa, eso se va a notar también. Hay aún espacio y también otro factor que hay que tener en cuenta son las tasas externas, puntualmente en Estados Unidos que todavía se mantienen estables, todavía no hemos visto ninguna reducción por parte de la Reserva Federal. Eso se espera que se dé más hacia finales del segundo trimestre de este año, lo cual también incide de forma directa en lo que son las tasas a nivel local. Así que es otro factor también a tener en cuenta. Precisamente y con eso en mente, Patricia, ¿cuáles son las expectativas con relación al tipo de cambio? Estamos viendo bastante estabilidad dentro del mercado cambiario. El Banco Central del Paraguay ya tiene varias semanas sin intervenir dentro de lo que es el mercado financiero o sin inyectar divisas dentro del mercado financiero nacional y inclusive se está teniendo un número importante en cuanto a las reservas internacionales de nuestro país, ¿verdad? Las expectativas en cuanto al tipo de cambio y lo que podría ser también los próximos meses, Patricia, ¿cuáles son? Bueno, sí, en Paraguay se observa un comportamiento bastante cíclico de lo que es el tipo de cambio. Eso un poco es reflejo del tamaño de nuestro mercado cambiario, que todavía es pequeño y todavía son pocos los factores que determinan finalmente el valor del dólar a nivel local. Lo que se observa en general es que en la primera parte del año hay una presión bajista o relativamente estable del tipo de cambio, sin grandes presiones al alza, porque es un momento donde la demanda un poco da descanso a esa oferta de divisas que todavía es restrictiva en nuestro país. ¿Sí? También es una etapa del año donde entran un gran número de divisas por las exportaciones de soja puntualmente y eso hace también de que la participación del Banco Central no sea tan persistente, por lo menos en esta época del año, donde en general los principales jugadores del mercado de cambios ya se encuentran cubiertos para lo que es el tipo de cambio. Más seguramente en el segundo semestre del año vamos a empezar a ver la tendencia que se espera para el tipo de cambio. Nosotros igualmente esperamos una depreciación de nuestro tipo de cambio, es decir, un dólar al alza para el 2024, también teniendo en cuenta un poco el contexto externo de fortalecimiento del valor del dólar que se está observando y que eso de alguna forma también se transmite a nivel local. Es un mercado que viene diversificándose, cada vez las operaciones son más sofisticadas, hay inversores,
el mercado de la casa de bolsas también se está desarrollando y eso un poco también afecta la dinámica del tipo de cambio. Por el momento esperamos ese comportamiento cíclico más estable en la primera parte del año y con impulso en la segunda parte y ya finalizando el año seguramente en torno a los 7.500, que es más o menos la proyección que manejamos. Tenemos que ver también el movimiento de las exportaciones y cómo va avanzando también la balanza comercial para ir viendo también si esto puede tener o no mayor incidencia, Patricia. Asimismo, la balanza comercial es clave para entender un poco también la dinámica del tipo de cambio y lo que se espera para este año. Y puntualmente allí la incidencia que tiene la soja es clave, ya que determina un poco el resultado de nuestra balanza comercial y también lo que pasaría con lo que son las exportaciones de energía eléctrica, que también tienen un peso relevante dentro de la balanza. Patricia, en lo que corresponde al caso Argentina, también usualmente te solemos preguntar y es una cuestión que siempre tenemos que ir analizando porque se van dando movimientos también con las políticas del gobierno de Javier Milei que afectan a nuestro país de algún tipo de forma, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo la evolución de la dinámica en Argentina y qué factores o cuestiones específicas podrían ir influyendo dentro de nuestro país? Estamos teniendo una cotización del dólar en Argentina que sigue con el dólar blue, sigue existiendo, pero bueno, la brecha ya se está reduciendo muchísimo más y hay cuestiones que tenemos que seguir observando. ¿Qué te parece lo principal y qué podría incidir en Paraguay? Bueno, Paraguay tiene conexiones bastante profundas con Argentina, tanto por el lado comercial como más que nada por el lado diplomático. Nosotros mantenemos vínculos comerciales que en general absorben lo que sucede en la economía argentina, que ya viene con una macro desestabilizada hace muchos años, y eso ya se reflejó en muchos sectores económicos en Paraguay. Con la asunción de Javier Milei en la presidencia de Argentina, se observaron grandes cambios, había impulsado reformas bastante profundas y estructurales que indefectiblemente iban a tener repercusiones en la región y puntualmente en Paraguay. Lo que estamos viendo es que la economía argentina se está moviendo también conforme a lo esperado, con un tipo de cambio que va un poco estabilizándose entre lo que es el paralelo y el dólar oficial y una inflación que también absorbe esa gran depreciación que está mostrando el peso argentino, ya con niveles de inflación del 200%, de más del 200% a febrero de este año, ¿sí? Lo que allí estamos observando es un poco la dinámica de lo que era el comercio fronterizo, ese comercio ilegal fronterizo, que viene un poco estabilizándose en los niveles, ya cada vez es menos atractivo ir a comprar a las ciudades fronterizas con Argentina, puntualmente por el efecto que tiene la inflación sobre estos productos, ¿sí? Y eso es probablemente uno de los efectos más directos que Paraguay absorbe, ¿no? Otro sector que hay que tener también en cuenta y hay que ir monitoreando es el sector de la energía. Si nosotros compartimos una entidad binacional con Argentina, que también hay cuestiones más políticas que también van a ir afectando tanto lo que es el precio de la tarifa y un poco todo lo que respecta al sector energético. Así que de por ahí vienen un poco los grandes vínculos que hoy Paraguay mantiene con la Argentina. Por el lado comercial, hablábamos de lo que es el comercio ilegal de frontera, que un poco afecta a las industrias locales y también al comercio a nivel interno. Y por otro lado, el sector energético, que tiene también implicancias tanto del lado fiscal como también por el lado político. Patricia, finalmente, para no robarte demasiado tiempo, en todo este escenario que estuvimos describiendo, ¿qué te parece que son las perspectivas o cuáles te parece que son las perspectivas para la industria financiera bancaria nacional? Estamos siempre en presencia de un segmento que con la actividad económica y la dinámica económica positiva tiene también resultados positivos. ¿Las expectativas para el 2024 cuáles son? Bueno, las expectativas son bastante alentadoras. Es uno de los sectores más dinámicos que también ha traído mucha inversión en la economía global, genera bastante empleo y eso se ve reflejado también en la dinámica económica a nivel macroeconómico, ¿no? La expectativa para este año es de un crecimiento tanto de todo el negocio financiero, tanto por el lado de créditos como también por el lado de los depósitos. Esto está directamente ligado con lo que sucede en la economía, entonces una expectativa positiva en lo que respecta a la actividad económica se traduce en buenas expectativas para lo que es la industria financiera. Es una industria que está cambiando estructuralmente, cada vez
con nuevos jugadores, que también hace de que esto se vaya rearmando, pero a la larga eso es positivo, ya que estamos un poco sofisticando nuestra economía, ya profundizando todo lo que es el ámbito financiero, ¿sí? Tenemos mucho espacio para crecer, sabemos de que los niveles de bancarización a nivel local no son los deseados, allí hay mucho espacio para formalizar a las personas y también para introducirlas dentro del sistema financiero, que finalmente eso trae efectos positivos sobre la calidad de vida de las personas, que es finalmente lo que se busca. Así que esperamos de que este año sea positivo, muy en línea con lo que sucede en los sectores económicos, y creo que una de las, uno de la una de las misiones que tiene el sistema financiero es justamente acompañar de cerca a los sectores económicos para que éstas puedan desarrollarse. Patricia, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Esperamos seguir siempre en comunicación contigo. No, por favor, a ustedes muchas gracias por la invitación y a las órdenes siempre.